Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén tranquilos en sus casas. Em, yo estoy aquí, un poco aburrida, pero bien, y echándolos de menos a ustedes. Ojalá que nos podamos ver pronto. En esta clase del 4 de mayo vamos a empezar a ver la unidad 2. ¿Ya? Nos vamos a saltar algunos textos de la unidad 1 porque o si no, no vamos a terminar nunca, ya que generalmente cuando estamos en clase podemos hacer más de una actividad por clase, pero ahora para no agobiarlos hemos ido un poquito más lento, entonces tenemos que avanzar. La próxima semana vamos a hacer una pequeña guía evaluada sobre la unidad 1, ¿ya? Pero hoy día vamos a empezar a ver contenidos de la unidad 2. Que parte en su primer tema con el género lírico. ¿Ya? Lo vimos un poco el año pasado ya este tema, pero es importante que lo vayamos repasando. Como le he dicho muchas veces, el lenguaje, la materia en sí no es tanta, ya se va repitiendo, pero se va haciendo un poco más compleja cada año. Entonces, género lírico. ¿De qué se trata el género lírico? Bueno, es uno de los 3 géneros literarios que fueron creados en la antigua Grecia y que se mantienen aún hasta el día de hoy. ¿Ya? Los otros 2 géneros son el narrativo, que tiene que ver con los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, y el dramático, que tiene que ver con las obras de teatro, que vamos a ver más adelante. Los textos que principalmente forman parte del género lírico son los poemas. ¿Ya? Hay distintos tipos de poemas, se organizan de distintas formas, pero eso lo vamos a ver en una clase siguiente. ¿Y cuál es la función de este género? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se creó? Se creó porque a veces la gente necesita expresar emociones o pensamientos, ya la subjetividad de una persona. Desde los inicios de la literatura que vienen en Occidente desde Grecia, ya el siglo V antes de Cristo, o sea, hace más de 2500 años, la gente ya necesitaba expresar estas emociones de alguna forma, ¿ya? Y desde ahí que se creó la poesía y el género lírico. Ya siempre la gente en todas las épocas de la historia ha necesitado expresar sus emociones de alguna forma. Por eso este género aún se mantiene a pesar del cambio del tiempo, del contexto histórico, político. Más allá de todas esas cosas, se ha seguido manteniendo este género en la actualidad. Ya quizás nosotros no leemos poesía en el día a día, pero sí estamos cercanos a este tipo de expresiones, por ejemplo, en la música. ¿Ya? En la música las personas siguen expresando emociones, también se usan rimas, versos, lo que vamos a ver más adelante, eh, pero sigue siendo actual, ya eso es lo importante. Quizás ustedes no se sientan a leer un libro de poesía, pero sí escuchan música, sí le llaman la atención las imágenes que pueden transmitir en las canciones, etcétera. ¿Ya? ¿Dónde partió el género lírico? Los orígenes que tiene es en Grecia, como les decía, ¿ya? Y tiene mucho que ver con la musicalidad y la oralidad. En sus inicios partía con las personas tocando un instrumento que se llama lira, que es el dibujo que está acá, ¿ya? Esa imagen es una lira y las personas cuando al inicio de la humanidad, cuando todavía no había tanta escritura, ya porque algunas personas escribían, sabían escribir, pero muy pocas sabían escribir y leer. Muy, muy, muy pocas. La gente solo con mayor educación y de estratos sociales más altos. Ya los demás no sabían leer ni escribir, por lo tanto, tenían que comunicarse estos poemas oralmente. ¿Ya? Y para acompañar eso usaban la lira. ¿Ya? Asimismo, como era importante la transmisión oral, se usaba la rima, ya que son estas repeticiones de sonido, porque es mucho más fácil recordar las estrofas y los versos cuando riman y pueden tener cierto ritmo y musicalidad. ¿Ya? Entonces sus orígenes desde esa época, así 2500 años atrás,
las personas cantaban sus poemas acompañados de este instrumento, la lira. Por eso se llama género lírico, ¿ya? Viene de ahí el nombre. Ya. Hay varios elementos principales en el género lírico. Vamos a ver aquí los más básicos para después en las próximas clases ir adentrándonos más en los conceptos. Supongo que recuerdan esto del año pasado, pero no se pierde nada revisándolo. ¿Ya? Primero está el verso, que es cada línea de un poema. ¿Ya? Cada línea que se separa en un punto aparte es un verso. En el género narrativo, por ejemplo, se escribe en párrafos. Ya se escribe de lado a lado en una hoja. En cambio, en la poesía, los versos tienen cierta cantidad de sílabas que se usan dependiendo del tipo de poema que vas a escribir, que también vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, el verso es cada una de estas líneas. Luego está el concepto de estrofa, que es un conjunto de versos, se separa por un punto aparte. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, 6 versos, un punto aparte, un espacio y empieza otra estrofa. Y la rima, que es lo que les venía diciendo antes, que es lo que le ayuda a tener musicalidad y ritmo a un poema, es la repetición de sonidos en la última palabra de cada verso. ¿Ya? Entonces, en un poema ustedes no pueden buscar rima, a pesar de que existan, entre palabras cualquiera, sino que tienen que ser la última palabra de cada verso, la que va a rimar. ¿Ya? Y este tipo de rimas pueden ser asonantes o consonantes, que es lo que vamos a ver ahora. Las rimas consonantes son aquellas en las que se repiten todas las letras desde la sílaba tónica. Se repiten tanto las vocales como las consonantes. ¿Ya? La sílaba tónica es donde se marca la voz. Por ejemplo, en flores es flores, se marca en la O. Esa es la sílaba tónica. ¿Ya? Flo. Y amores es lo mismo, amores. ¿Ya? Entonces no es necesario que se repita desde la A, sino que desde la última sílaba tónica, que es mores, ¿ya? Y aquí, como ven, se repiten todas las letras, tanto las vocales o IE, como también las consonantes, la R y la S. ¿Ya? Entonces se repite todo este sector, ores y ores. Por eso rima. Y en la siguiente también, palma y alma. Se repiten las vocales, que son las dos A, y también las consonantes L y M. En cambio, en las rimas asonantes, solo se repiten las vocales desde la sílaba tónica. Ya no las consonantes, solo las vocales. Entonces, tenemos primavera y rueca. Ya aquí en ambas se repite la E y la A, pero las consonantes son distintas, ¿ven? Aquí tienen una R y aquí una C. Ahora en niño y vivo también es lo mismo, se repite la I y la O, pero no las consonantes, que en este caso es una ñ y una V. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia principal entre las rimas consonantes y asonantes. Hay poemas que tienen de ambos tipos de rimas, hay algunos que se mantienen solo con una, hay algunos que tienen en algunos versos rima y en otros no, ¿ya? Eso se va analizando cuando vayamos leyendo los poemas. Y el último concepto que vamos a revisar hoy es el de lenguaje figurado. ¿Qué es el lenguaje figurado? ¿Ya? Es un tipo de lenguaje que se usa en poesía, aunque también puede aparecer en el lenguaje común y corriente, pero es principalmente un lenguaje utilizado en poesía y que la gracia que tiene o la diferencia que tiene con el lenguaje corriente es que no hay que entenderlo literalmente, sino que debe interpretarse. Esto quiere decir que no tenemos que entender tal cual las cosas como se dicen, sino que hay que interpretar qué significado es el que quiere decirnos. Se utiliza este tipo de lenguaje porque es más expresivo, ¿ya? Es cuando uno necesita expresar una emoción muy fuerte o muy intensa, a veces es difícil hacerlo con el lenguaje común y corriente, porque no expresa o no transmite la potencia que yo estoy sintiendo, ¿ya? En la que yo estoy sintiendo mis emociones. También sirve para crear imágenes visuales bellas, porque la poesía también busca siempre ser
una forma de comunicación más bella, ya entregar belleza al lenguaje. Ya aquí puse 2 ejemplos. Tengo un vacío en mi interior. Ya, eso puede ser como que yo estoy muy triste y siento como que no tuviera nada dentro, pero obviamente no quiere decir que de verdad esté vacía. Ya tengo mis órganos adentro, tengo sangre, etcétera, muchas cosas, ¿cierto? Pero se siente vacío, por eso lo digo de esa forma, ¿ya? Entonces eso es lenguaje figurado, porque no tiene que entenderse literalmente, no es que de verdad tenga un vacío, sino que lo siento de esa manera. O mi corazón explotó en 1000 pedazos. Ejemplos bastante dramáticos para esta clase. Pero claro, es lo mismo, los sentimientos, las emociones de amor y cariño no se sienten de verdad en el corazón, ¿ya? Son mentales, en el fondo, es el cerebro el que está transmitiendo estas emociones. Pero desde hace mucho tiempo se ha utilizado el ejemplo del corazón como algo relacionado al amor o al cariño, ¿cierto? Y decir que explotó en 1000 pedazos obviamente es algo negativo y obviamente no es real, no es literal, ya no es que mi corazón de verdad haya explotado, ni que esté roto, ni nada por el estilo, pero así se siente, es una imagen y una exageración también, ¿ya? Después vamos a ver las figuras literarias que habíamos visto alguna del año pasado, como la comparación o la hipérbole, ya que se podrían estudiar aquí, pero por ahora nos vamos a quedar solamente con estos conceptos que son los más básicos para iniciar la unidad, ¿ya? Y vamos a ver algunos de los poetas más importantes de nuestro país, solamente como cultura general, para que ustedes sepan. Es importante conocer la cultura de nuestro propio país para crear identidad y tener conocimiento de dónde provenimos y qué figuras importantes hemos tenido. Ya no, no solo admirar las figuras de otros países, sino también mirar las nuestras propias. Bueno, hemos tenido varios poetas importantes de nuestro país. Vamos a ver solamente 4 en este caso, pero hay varios más. Pero son los más importantes y reconocidos en general. Gabriela Mistral es esta mujer que aparece aquí, que aparece en el billete de 5.000 pesos también. Ya nació en 1889 y murió en 1957. Su nombre real era Lucila, ¿ya? Pero su nombre artístico era Gabriela Mistral. Ella era poeta y profesora. Ya es muy importante en su vida el ser profesora. Ella se dedicó mucho a ayudar a niños de escasos recursos. Era muy comprometida con la educación en Chile, que en su época además era aún más deficiente que la que hay ahora, ¿ya? Había poco acceso a la educación, pocas personas podían ir, entonces ella era muy esforzada en tratar de entregar la educación a la mayor cantidad de niños posible. Era una mujer muy inteligente, muy letrada, viajó por el mundo y fue reconocida en hartos lugares, ¿ya? Como digo acá, tiene un gran interés social, eso quiere decir que se preocupa mucho por la gente, por ayudar a las personas con menos posibilidades, ¿ya? Una muy buena mujer en realidad. Y ganó el Premio Nobel de Literatura en 1945. Ya, ese es un premio muy, muy, muy importante dentro de la literatura y en todos los aspectos, de hecho, porque hay Premio Nobel de Ciencias también, hay Premio Nobel de la Paz, ¿ya? Es uno de los premios más importantes que puedes ganar en el mundo, ¿ya? Así que es un gran orgullo tener a una persona que haya ganado el Premio Nobel como una poeta chilena. ¿Ya? Vamos a leer poemas de Gabriela Mistral más adelante para que ustedes la conozcan y sepan al menos un par de poemas de ella. Tenemos al señor Pablo Neruda también, que nació en 1904 y murió en 1973, poco tiempo después del golpe de Estado en Chile. ¿Ya? Era poeta y también político, ¿ya? Él era muy interesado en la política, era del Partido Comunista, apoyó mucho a Salvador Allende en su época. Su poesía refleja esto también, ya tiene hartos poemas, los más conocidos de estos son como de amor, tiene muchos poemas de amor, que a mí no me gustan mucho, pero son muy conocidos, y
pero gran parte de su trabajo es político, ya dar su mensaje, lo que él creía que era lo correcto en cuanto a política. Luchó mucho contra la opresión. Él viajó a España, estuvo un tiempo en España y ayudó a gente de allá cuando fue la Guerra Civil Española, que fue una guerra muy fuerte dentro del mismo país. Eso es una guerra civil, ¿cierto? Una guerra entre dos bandos en un mismo país. No es una guerra contra otros, sino dentro del mismo país. Y ayudó a esconder a hartas personas. Se dedicó mucho a hacer política. Em, es un poco machista en su poesía, pero definitivamente es muy reconocida y la vamos a estudiar para que ustedes puedan opinar qué les parece. También es importante que conozcan al menos un par de poemas de Pablo Neruda, que también es Premio Nobel de Literatura, ¿ya? Él en el año 1963. Entonces, ya que nuestro país, que es tan pequeño y tiene tan poca gente, tenga 2 premios Nobel de Literatura, es un gran orgullo, ¿ya? También vamos a ver al señor Nicanor Parra. Él es hermano de Violeta Parra, la cantante. Nació en 1914 y murió el 2018. Así que si sacan el cálculo, él tuvo 104 años al momento de fallecer. Ya, un montón, ¿cierto? Él es muy interesante porque lleva la poesía a otro nivel. Él trató de ir contra la corriente y creó una corriente que se llamaba antipoesía, ¿ya? Lo que él quería hacer con esta antipoesía es escribir poesía un poco más cercana a las personas, ¿ya? Como con un lenguaje más común y corriente, sin ser tan elevado ni lejano, sino como dar mensajes mucho más directamente. También usaba harto las imágenes, ya fotografías, collage, dibujos, para transmitir sus mensajes. Eso le dio un reconocimiento internacional muy grande. ¿Ya? Mucha gente lo admiraba mucho en otros países. Él ganó varios premios, pero puse aquí el Premio Cervantes de Literatura porque igual es importante, un premio español, eh, muy notorio. Y además de ser poeta, era matemático y físico, ¿ya? Así que su mentalidad era bastante distinta a la de los dos poetas anteriores. Muy interesante, también vamos a ver algunos de sus poemas para que ustedes los conozcan. Muy entretenido en realidad, Nicanor Parra. Muy entretenido dentro de lo que yo encuentro entretenido en la literatura. Vamos a ver si a ustedes también les gusta más adelante. Y puse también a Jorge Tellier, que es uno de mis poetas favoritos chilenos. Él nació en 1935 y murió en 1996. Creó un tipo de poesía que él llamó lárica, ¿ya? Que es sobre el concepto de lar, que es un lugar. Es como que él trataba de hablar mucho de los lugares, de los pueblos, eh, de la sociedad chilena en general. Y pertenece a la generación literaria de 1950. ¿Ya? Eso sobre los poetas chilenos más reconocidos hasta el momento, por lo menos. Y voy a mostrarles ahora la tarea que les voy a dejar. Es muy cortita, ¿ya? Es solamente leer un pequeño poema que se llama Árboles, es de Federico García Lorca, que es un poeta español muy, muy bueno también. Y es cortito el poema y tienen que tratar de aplicar un poco los conocimientos que estábamos revisando en esta clase. Es de la página 92 a la 93 y es todo por esta semana. Como les digo, la próxima semana voy a enviar una guía evaluada de los temas de la primera unidad, que tiene que ver más con el género narrativo y las cartas y algunos verbos, ¿cierto?, que estudiamos. Y con eso estaríamos antes de la prueba del libro. Recuerden leer el libro, por favor. Son 5 cuentos, se los mandé por correo. Si alguno había leído otro cuento del libro y prefiere quedarse con ese, me avisan y no hay problema. Pero me tienen que avisar para poder hacer la prueba bien. Eso. Espero que estén muy bien, chicos. Cuídense mucho y un gran abrazo para ustedes.